Buenos días con todos y todas. Agradecer a Indesa por este espacio totalmente gratuito que tenemos y a través del programa Predio Seguro poder llegar a todas las personas que se conectan y sobre todo absolver sus dudas de manera sencilla y gratuita, ¿no? El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor José Luis Choquehuanca, Chuquihuanca, y quien posee más de 15 años de experiencia en SUNAR. Ok, también ha trabajado en la oficina registral de Lima, en la oficina registral de Huaral, quien también es especialista en el registro de predios, es una persona muy conocedora del saneamiento físico-legal y sobre todo del derecho registral, ¿no? El día de hoy contamos con su visita, de verdad muy grata. También posee bastante experiencia en el tema de la calificación de estos documentos, por cuanto hay diversas personas las cuales tienen problemas en cuanto a la inscripción de sus títulos. No solo tenemos la facultad, no solo tenemos la necesidad de poder inscribir nuestra propiedad, ¿no? Sino que muchas veces la propiedad, estando ya inscrita, suele pasar de que existen ciertos inconvenientes, ¿no? Personas que de repente pueden lucrar, pueden realizar algún tipo de actividad ilícita a nuestras espaldas, ¿no? Es por ello que existen mecanismos los cuales permiten proteger nuestra propiedad, ¿no? Es por ello que el día de hoy vamos a tratar sobre los mecanismos de protección de la propiedad inmueble, ya que muchos de nosotros ya contamos con una propiedad que está debidamente inscrita, que está a nuestro favor. Sin embargo, tenemos la inseguridad de que de repente pudiera existir algún tipo de mecanismo las cual nos puede quitar nuestros derechos que ya tenemos, ¿no? Le damos el pase al doctor José Chuquihuanga, de verdad, dándole la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Hola. Muy buenos días a todos los conectados. Muy buenos días, doctor Santillán. Un gusto conocerlo. Anteriormente hemos estado conversando al respecto. Y sí, es un tema relevante el tema de los mecanismos de protección, ¿no? Y más que todo, teniendo en cuenta una frase de Thomas Hobbes, ¿no? Que, por ejemplo, señala que los impostores, o en este caso los falsificadores, no necesitan estudiar mucho, ¿no? De las causas naturales, de las cuestiones de derecho, sino es suficiente que exista gente que tenga desconocimiento. ¿Y qué quiere decir esto, no? A todo ello, que teniendo nosotros a la mano los mecanismos para proteger nuestra propiedad o nuestros bienes que tanto nos ha costado, no lo tengamos en cuenta. Y es simplemente por una cuestión de conocimiento. Y por esa razón agradezco bastante al Instituto Indesa compartir, ¿no? El día de hoy vamos a tratar sobre esta los pequeña mecanismos entrevista para darle algunos alcances, ¿no? Y quizás absorber unas preguntas a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en vivo respecto a esta transmisión, ¿no? Espero, por ejemplo, ¿no? Al respecto, el tema de un mecanismo sencillo y propio que podríamos establecer respecto de la alerta registral. La alerta registral, en sí, colega, es respecto simplemente a lo que nosotros, teniendo un predio, ¿no? Podemos, mediante la página web, ingresar o nuestro móvil app, ingresar nuestros datos y afiliarnos, ¿no? A la alerta registral. Y antiguamente, ¿no? Esto ya se trató a partir del 2012, 2013, en esos años, respecto también al boom de inmobiliario que ha habido. También hubo el boom de estafas. Es una contradicción realmente, pero es lo que realmente ha pasado en nuestro país. Y aunado de eso, la SUNAR la institución de la SUNAR, como ente público, no ha sido ajeno a esto y ha tratado de llevar mecanismos para que los propietarios cuenten para proteger sus predios, ¿no? Y uno de estos es la alerta registral, ¿no? Esto tuvo tanta acogida, ¿no? Que en un primer momento, cuando nació la alerta registral, era solamente respecto a las partidas que uno era titular registral, ¿no? Que estaba ya inscrito, ¿no? Pero luego, pasados los años, ya
se estableció una ampliación respecto a la alerta registral para que esto también no solamente sea una alerta respecto a las inscripciones, sino también respecto a alerta de la publicidad, por decir, ¿no? Si alguien quiere solicitar un certificado registral del inmueble, es que ¿por qué alguien está verificando mi predio, ¿no? De por sí, Claro. ¿no? Claro, o sea, ¿qué hace alguien verificando? Entonces, ahí ya vemos un indicio de que alguien quiere hacer algo con mi predio. Si fuera o no, claro, y ahí en la alerta registral indica mediante cuál es el número de la publicidad, quién es el solicitante, ¿no? Si fuera un particular, obviamente que hay algo detrás en ello, pues. Claro, si fuera otro ente no hay ningún problema, ¿no? Un ente del Estado, ¿no? Por decirlo así. Pero este mecanismo ha tenido tanta acogida que ya hay bastantes personas que lo están utilizando. Pero no es suficiente con esto, ¿no? Y para ello el registro ha creado un nuevo mecanismo, ¿no? Luego de ello creó el mecanismo de la inmovilización temporal de partidas. ¿Y qué trae con eso? Esto más ha sido pensado para las personas, por ejemplo, ¿no? Que imagínense que yo, ¿no? Que vaya de viaje, ¿no? Imagínense que yo vaya de viaje a España, ¿no? Y durante un año por un tema de estudios. Y dejo mi predio sin protección, sin que nadie se encuentre. Entonces yo, mediante este mecanismo, realizo que durante ese plazo de ese año no se realice ningún acto de disposición, o sea, ninguna compraventa, ninguna donación, ningún anticipo, y tampoco que no realice ningún acto de gravamen, esto es una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Respecto a ese periodo durante ese plazo, ¿no? Eso es lo que es la inmovilización temporal de partidas. Ahora, con esto, ese es por un lado, ¿no? Guiado para personas que viajan extranjeros. Pero, por ejemplo, en las circunstancias que nosotros estamos, ¿no? Que estamos en un periodo de pandemia, ¿no? Por poner un caso concreto en la actualidad. Para aquellas personas, por ejemplo, que cuentan con varios periodos en diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que vive en Lima y tengo mi propiedad en Cañete. Sin embargo, en Cañete ahorita actualmente se encuentra está en cuarentena. Yo no tengo acceso. O sea, los de Cañete no pueden salir ni nadie puede entrar a Cañete, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, ¿yo cómo puedo custodiar o estar viendo mi predio si yo no puedo entrar ni salir de esa provincia, ¿no? Un caso concreto. Entonces, este mecanismo me ayuda a que yo realice la inmovilización temporal de este predio para que durante un año o hasta 10 años no se realice ningún acto de transferencia respecto a ese predio, ¿no? Eso es una manera de cuidar, ¿no? De cuidar y proteger nuestra propiedad. Ese es un mecanismo. Y es sencillo, simplemente voy a la notaría, elevo a escritura pública el propietario titular del predio, con una declaración jurada indicando que yo no he realizado ninguna transferencia anterior, ni tampoco que hay ningún acto de gravamen respecto de ese predio anterior a que no esté inscrito. Ojo, que tiene calidad de declaración jurada, por lo tanto, también bajo responsabilidad, por decirlo, ¿no? Y el otro mecanismo que luego creó registros es el tema del bloqueo por falsificación documentaria. ¿Y esto para qué está pensado? Por ejemplo, ¿no? Si le sorprenden al registrador la inscripción de un documento en la cual no fue falsificado, ¿no? El documento fue adulterado. Yo como propietario, ¿qué puedo realizar? Ya está inscrito. Entonces realizo mi denuncia ante la entidad, comunico al funcionario que lo emitió, que puede ser un notario, que puede ser un cónsul, ¿no? O algún funcionario competente que emitió para que se inscriba y me han despojado. Entonces, mediante este bloqueo, lo que hace la institución, lo que realiza es que si tiene los indicios necesarios, ¿no? Los indicios de que es un documento falso, entonces realiza un asiento en la cual comunica, publicita a todos, en la cual el último asiento ha sido generado por un documento falso. De tal manera que tiene dos efectos,
que aquel que quiera adquirir sabe que ese documento, que esa inscripción es falsa y por lo tanto no le cabe la buena fe, ¿no? En esa situación, ¿no? Entonces, este es un buen mecanismo. Y por último, que está la ley 3313, ¿no? Que ya fue ya fue un apoyo. Los anteriores que les he comentado de los otros mecanismos fueron mecanismos en la cual lo ha impulsado la misma SUNAR, ¿no? Que no se ha hecho de la vista gorda y ha tratado de ver la manera, ¿no? La manera de cómo ayudar al ciudadano y no dejar que sea despojado, ¿no? Y que no de estas personas fascinerosas en las cuales se agata su predio. Por ello, el gobierno, ya por un tema ya de Estado, al ver todo este engranaje, ¿no? de estafas, ¿no? que han habido y de falsificaciones de documentos, y no solamente falsificaciones de documentos, sino suplantación de identidades. Actualmente ahora presentamos lo que es los notarías están con el tema biométrico. ¿Cuál es el sistema biométrico? Que yo voy a la notaría, planto mi huella dactilar y por lo tanto, al implantar mi huella dactilar, salen mis datos y corrobora el sistema de RNI que yo sea la persona. Pero no es para todos lamentablemente no se da en todas las situaciones, ¿no? Ese es el problema, que no se da en todas las situaciones, porque hay personas, por ejemplo, mis huellas están completas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que es una persona del campo y las huellas prácticamente ya no los claro. cuentan? Muchas veces, hay muchas personas también que inclusive con el alcohol pues pierden la forma de los dedos y eso también hace que sea ilegible cuando se les toma el dato biométrico. Es complicado. Claro, así es. Entonces, en esa situación, el biométrico no funciona y fácilmente lo pueden suplantar. Ahora, ¿cómo? En el sistema de RNI aparece en una página, no se reconoce. Y por lo tanto el notario puede caer, ¿no? En esas circunstancias puede caer y ser sorprendido, ¿no? Que otra persona lo suplante, ¿no? En estas circunstancias, entonces, el gobierno ya tomó, como dicen, el toro por las tazas y emite esta ley con su decreto supremo, ¿no? Respecto a lo que es la oposición, ¿no? La regla general, y eso es para que lo tengan conocido porque piensa, y esto sí es necesario comentarlo ahora, es la situación que como las personas, por ejemplo, cuando piensan, ¿no? Sea del predio o cualquier otra situación, piensan que con presentar por hoja de trámite un documento no me están falsificando a registros, no lo están haciendo de la debida manera. ¿Por qué lo digo? Porque, y pongo un caso concreto. Si yo soy titular de un predio, ¿no? Y por la alerta, me comunica la alerta registral, ¿no? Y veo que hay un título en trámite, lo que yo puedo realizar como primer acto es realizar la lectura del título en trámite. ¿Ya? Realizar el título de trámite. Verificar quién es, si es, por decirlo, ¿no? Quién es el funcionario, que en este caso sea un notario, pongamos, ¿no? Que es un notario. Lo que primero tengo que hacer es realizar una denuncia formal dirigida al notario. Una denuncia formal en la cual decirle que ha sido sorprendido y mi identidad ha sido suplantada. Eso es lo correcto. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Simplemente mandan un simple escrito a registros y dice, me han suplantado, pero no adjuntan más documentos. No adjuntan más documentos. Y a veces los mismos colegas, y no me mentirá, doctor Santillán, que a veces se comete ese error, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Para todos los que estamos conectados, como bien dice el doctor José Chuquihuanca, ¿no? Definitivamente lo que tenemos que hacer no es acudir directamente a registros públicos, ¿no? Sino hacerlo directamente con el notario. Lo que sí quería, ¿no? Tomando en cuenta todos estos mecanismos, los cuales van a ser necesarios y sobre todo importantes para garantizar nuestra propiedad, ¿no? Y bien es cierto, al inicio se tocó el tema de la alerta registral, ¿no? Muchos de nosotros
tenemos las dudas, por ejemplo, ¿no? A mí me estaban escribiendo respecto a la alerta registral. ¿Quiénes podemos pedir alerta registral? ¿Solo los titulares o lo puede hacer cualquier persona en consideración de cualquier propiedad? ¿Y cuál sería este mecanismo? Si bien es cierto, estamos utilizando las plataformas vía online, lo que tienen mediante la página web de registros públicos, también se puede hacer mediante el aplicativo, como bien nos señaló, pero quisiera también que nos dé un alcance, ¿no? Respecto a qué es lo que nosotros podemos solicitar, una alerta registral sobre nuestros bienes inmuebles, también lo podemos hacer sobre nuestros bienes muebles. ¿Qué sería materia? ¿Cuál es el objeto de la publicidad registral? Claro, el objeto de la publicidad registral respecto a la primera consulta es si lo puede realizar cualquier persona. Sí, lo puede hacer. Y no necesariamente el titular registral. Lo que pasa es que para que lo haga más dinámico, más sencillo, la institución no pone condicionamiento, o sea, no tiene que acreditarse, ¿no? Si es titular. Lo correcto sería que que lo realice el titular, pero ojo, y es para todos los registros: registro de personas jurídicas, registro de mandatos y poderes, para registro vehicular, para registro de predios, o sea, es para todo, ¿no? Genial. O sea, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo, Joel Santillán, quiero comprarle a usted, doctor Luis, quiero comprarle su casa, ¿no? Y usted me lo está dejando a un muy buen precio, ¿no? Sin embargo, como el precio me dice, wow, me estás dejando a un excelente precio, a mí me entra la duda. De repente puede ser que José Luis no sea a mí la única persona que lo esté ofertando, de repente lo está ofertando a otras personas, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo voy a tomar cautela y puedo ingresar al sistema y te digo, hola José, por favor, ¿me puedes dar el número de la partida? Ah, encantado, 040, tanto, 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 y me das el número de la partida. Entonces, yo puedo ingresar a la plataforma e ingresar el número de partida sin ningún inconveniente, ¿cierto? Sí, muy bien atinado, doctor Cintilla, respecto a esa situación, claro, porque es solamente no pensado solamente para titular, sino para el futuro titular, que es la otra circunstancia. Muy bien, claro. En esa situación, por eso se ha puesto en ese tramo eso. Pero aunado a eso, el tema del futuro, ¿no? El futuro adquiriente, ¿no? Del futuro adquiriente en esta situación del tema de la alerta registral, también para dar un detalle ahí, hay lo que es la alerta registral de oficio, que quiere decir que, por ejemplo, imagine qué cosa usted tiene un precio, yo quiero comprarle, ¿no? Al doctor Santillán, yo, José Luis, quiero adquirir un bien, ¿no? Y como usted bien dice, ya me inscribo en el alerta registral para que, pero yo también, para tener en cuenta y ya tener ese mecanismo sin estar entrando al acto, puede ser una alerta registral de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a la notaría y se ponga el formulario y yo presente ante los registros públicos, ahí yo tengo que poner mi número de teléfono o mi correo electrónico con mis datos, como para que inmediatamente el registrador vea que yo voy aquí, y si sale inscrito, inmediatamente el registrador de oficio incluso me van a conectar en registros públicos para que yo tenga la alerta registrada, porque yo voy a ser el nuevo adquiriente, ¿no? Es el mismo formulario. Ese es un mecanismo que con la 30313 también se estableció, ¿no? La alerta registrada del oficio. Claro, y se esclarece un poco más, ¿no? Para nuestros amigos que están conectados, entonces, yo tomando las palabras, tomando la opinión del doctor José Luis, les invoco, ¿no? De que es una herramienta muy poderosa, tanto para las personas que tienen sus propiedades, tanto para los que van a adquirir, como también para las personas, pues, los profesionales, ¿no? Que lo usen, ¿no? Los abogados, en todo caso, que llevan a cabo ciertos tipos de actos, ¿no? ¿Usted cómo lo considera, doctor? Claro, incluso también para los mismos abogados, por ejemplo, ¿no? Podría establecerse también para la alerta registral para sus clientes, ¿no? Que tengan ese mecanismo, ¿no? Porque no necesariamente, a veces, ¿no? Ocurre que el titular en sí, a veces viendo un tema ya macro, en tema de toda la población, que a veces, por ejemplo, puede ser un campesino, ¿no? Que tal vez no tenga las herramientas tecnológicas para entrar. Sin embargo, de todas maneras tiene familiares, por ejemplo, hijos, sobrinos o personas cercanas en las cuales puede depositar esa confianza y tengan estos mecanismos, ¿no? Genial. También pensado en eso.
Claro, así Genial, es. genial, doctor. Yo creo que ya con esa información, muchas personas que tienen sus propiedades cuentan, saben que existe garantías también para poder protegerlas. Acá en línea me están haciendo unas consultas, sobre el tema que en realidad es muy interesante, es muy interesante porque va a dar garantías sobre todo a nuestra inversión de vida. Muchos de nosotros podemos a veces ahorrar 10, 15, 20 años y lo primero que vamos a hacer es juntar para nuestra casa, para nuestro inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a nosotros, a nuestros hijos, ¿no? Es lo que vamos a dejar, es nuestro legado, ¿no? El amigo Lizardo Chumpey nos pregunta, buenos días, una consulta, ¿es posible que el copropietario solicite la inmovilización de las partidas y cabe realizar la oposición de falsedad ideológica? Claro, muy buena pregunta del doctor, del señor Chumpen. A ver, el, la inmovilización temporal de partida, claro, en un primer momento podría entenderse que es solamente para el propietario. Ahora, y nos ponen la directiva de inmovilización temporal no se ha puesto en el supuesto de que sea un copropietario. Sin embargo, esto ya fue resuelto en segunda instancia por el Tribunal Registral, estableciendo que sí puede realizar el copropietario respecto solamente de sus acciones y derechos. Bien. O sea, uno es propietario cuando es copropietario solamente de acciones y derechos, de una cuota ideal, ¿no? Abstracta. Entonces, respecto a eso solamente sí se puede realizar la inmovilización partida. No de todo el predio, obviamente, porque hay más copropietarios, hay más propietarios del predio, pero sí de sus acciones y derechos respecto al predio, ¿no? Y No, respecto al otro, ¿no? Claro. Y respecto, Sobre todo sobre todo lo que él ejerce una titularidad, pues, ¿no? Lo que él prácticamente tiene ese dominio, como bien nos señala el señor Chumpén. claro, así es, pues. Y ahora respecto del otro, sí, la oposición, claro, la oposición es respecto puede ser respecto de un documento falso. Ahora, esa falsedad documentaria cabe por una falsedad ideológica. Lo que pasa es que la figura de la falsedad ideológica no procede en esa situación. ¿Por qué? Porque la falsedad es un tipo penal, ¿no? Es un delito de tipo penal que respecta que la falsedad ideológica solo es respecto de la declaración que dio mérito al instrumento público. O sea, el instrumento público no es falso. ¿Ya? El notario lo firmó, el funcionario lo firmó. El tema es el contenido. Ese es el problema, ¿no? En esa situación ya es un tema de ente judicial en la cual en vía administrativa no se ve. Eso Claro, sí. en vía administrativa, así como bien lo dice el doctor, en vía administrativa viene a ser una etapa, vía judicial definitivamente nosotros como entes que formamos parte de una actividad administrativa nos allanamos, ¿no? Bien, la ley orgánica del Poder Judicial nos exhorta a realizar dicha actividad. Esperamos haber absuelto tu consulta, Lizardo. Si de repente tienes una consulta adicional, acá gustoso te la vamos a absolver. El doctor maneja bastante el tema de lo que es el registro de predios y no va a tener ningún inconveniente en absolverte tu consulta. Bueno, continuamos, ¿no? Con las preguntas que nos están haciendo aquí en las redes sociales. El señor Jorge Ramírez nos pregunta, ¿no? ¿Cómo prevenir una prescripción adquisitiva por notaría, considerando que estamos realizando una rectificación de área de menos a más y tomando en cuenta que el vecino acaba de construir? El señor Jorge nos pregunta, ¿no? ¿Cómo prevenir una prescripción adquisitiva por notaría, que es una actividad que el notario va a llevar a cabo, considerando que estamos realizando una rectificación de áreas de menos a más? Considero que esa rectificación la rectificación se debe estar realizando en un área registral o aclararnos si es que la rectificación se viene haciendo todavía en el Ministerio en los gobiernos regionales, o de repente es una rectificación de un predio urbano, ¿no? No sé si nos puede dar más alcance, y tomando en cuenta que el vecino acaba de construir. Son 3 preguntas en una, me parece que cada una va un poco más, un poco está dirigida a diferentes temas. No sé qué nos pudiera ahí decir doctor José Choquehuanca.
Claro, son preguntas diferentes. El tema de el tema, a ver, respecto de la prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Que hay un título que está en trámite que puede realizar. En esa situación, lo que hace el notario, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento cuando realiza el notario? El notario en esa situación, lo que realiza son edictos, publicaciones, ¿no? Es lo inmediato cuando va a realizar, ¿no? Cuando le presenta toda la documentación, quien solicita, ¿no? Prescribir, ¿no? Porque ha tenido más de 10 años o más de posición en el inmueble, solicita eso a la notaría. Y las primeras acciones que realiza es este dicto, ¿no? Lo publica en el diario peruano, en un periódico de la comunidad, y en registro solicita una anotación preventiva. Ahora, hasta que no se eleve o no haya una declaración del notario en la cual diga ya, por prescripción, tú vas a ser nuevo titular y ya no quien figura en registros públicos. ¿Ok? Hasta que no haya o se eleve esa escritura pública que señala lo que estoy diciendo, eh, puede presentar una oposición, ¿no? Dirigido al notario. Y cuando se presenta esa oposición, se suspende el trámite notarial de prescripción adquisitiva y eso lo lleva a la vía judicial, ¿no? Y ahí se va a ventilar si realmente le corresponde o no la titularidad, a este caso solicitado la prescripción adquisitiva, ¿no? Ahora, respecto a la rectificación, eso creo que falta un poco más de detalle el tema de la rectificación de área. Si tiene un título pendiente, sería bueno, no sé, seguramente por un mecanismo el mecanismo de la acta registral o tal vez por oídas, ¿no? Que están haciendo una rectificación respecto de su predio, hay ocasiones, es un asentimiento posiblemente que sea a veces de la entidad de público, porque a veces lo realizan de oficio en masa, ¿no? Cuando son asentamientos humanos, ¿no? Pero si tiene dudas, en todo caso, tendría que mejor verificar si realmente ese sea el alto, porque por decirlo así, ¿no? Siempre es bueno, y eso sí lo digo para todo el público, cuando haya un título pendiente, siempre trate de investigar si realmente es respecto a ese acto. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que, por ejemplo, en el sumario yo pongo rectificación de área, y después cuando llega el despacho registrado y vemos, no es una compraventa. Entonces, en esa situación sería bueno que solicite la lectura de ese título en trámite, ¿no? Para que realmente se tenga en cuenta de qué se trata, ¿no? Y respecto a las dos preguntas, la tercera pregunta, si no llegué a la doctor Santilla, si podría ayudar, por favor. Sí, claro, la tercera Claro. pregunta es tomando en cuenta que el vecino acaba de construir, ¿no? Entonces, Ya. yo creo que una cosa son el tema de los derechos, ¿no? Y otra cosa es la voluntariedad que ha tenido el vecino para construir. Bueno, en realidad no hay una institución administrativa, me parece que registros públicos no tendría la facultad como para impedir que las personas no pudieran llevar a cabo algún tipo de construcción, ¿no? No sé si nos pudiera aclarar sobre el tema. El tema de la construcción, ese no es tema de titularidad, claro. Hay lo que es regularización de edificaciones, ¿no? Ese no es tema ya netamente de propiedad, ¿no? Pero que se puede hacer, que tiene que ser comprobación municipal y que puede realizarse también por la vía notarial, ¿no? Por la ley 27157, ¿no? El tema de regulación de edificaciones, pero el tema de titularidad, eso no cabe, Claro, ¿no? acá Jorge Ramírez nos hizo la precisión respecto al Sí, bien, ¿no? Que se está ajá. haciendo una rectificación, que es un predio urbano, y que va en el sentido como usted nos está mencionando, ¿no, doctor? Efectivamente, pues bueno, son tres preguntas que una está un poco, no, entre ellas como que no está convergiendo mucho. Sin embargo, ya dejó en claro la posición el doctor. Otra pregunta más, bueno, acá nuestro amigo Ronald Quispe nos pregunta, ¿no? Si todos pueden solicitar una alerta registral, y creo que usted sí ha sido enfático, de repente desea que le aclare un poquito más en el tema. Claro, para aclararle a nuestro oyente respecto a que cualquiera lo puede solicitar, no hay ningún inconveniente. Y como lo vuelvo a recalcar, el tema de la letra registral no se acredita la titular, no necesariamente uno tiene que ser titular, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo, ¿no? A veces, ¿no? Uno piensa, ¿no? Por ponerlo en una situación,
aparte del tema de registros predios, que también, que esto también puede involucrar a otros registros. Voy a poner un ejemplo del registro de personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un asociado, ¿no? Y supuestamente el presidente ha realizado una convocatoria y al último, pero a mí no me ha convocado, no me ha dado nunca una esquela. Entonces, yo como asociado puedo solicitar también la letra registral para ver si hay un título en trámite en la cual está eligiendo una nueva junta directiva y al último, a mí nunca me han convocado, ¿no? Entonces, yo podría denunciar respecto a ese acto, pero ya tengo conocimiento, ¿no? O sea, como se dan cuenta, la letra registrada cabe para todo, no solamente para predios, sino también para otros registros, ¿no? Claro, y considero también que se aplica para cualquier tipo de propiedad, ¿no? Inclusive siendo propiedad estatal. La señora Raiza Rufner Iglesias nos pregunta, ¿no? Buenos días, ¿cómo procede si la municipalidad registró, bueno, consecuentemente la titular, un predio a su nombre y pertenece a una persona natural por posesión? Bueno, yo creo que aquí se tendría que definir un poco el tema de la posesión y el tema de la propiedad, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta que nos tiene nuestra amiga Raiza. ¿Qué podría hacer si es que ella tiene la posesión, pero sin embargo la titularidad ya la tiene la municipalidad? Claro, lo que tiene que realizar ahí es un procedimiento de previsión adquisitiva, ¿no? Ojo, para acreditar la posición no solamente es estar ahí, es pagar impuestos, pagar tus arbitrios, o sea, comportarse como un propietario, porque ojo, no cualquier propietario, ¿no? No es el hecho de pararme ahí, pongo mi casa, no, ese no es tanto la figura. Para yo considerarlo como propietario, un propietario legítimo, ¿qué es lo que realiza? Realiza sus pagos, se comporta como un verdadero propietario, realizando estas acciones, ¿no? Legítimas, ¿no? Pero si yo no he realizado ninguna acción, ¿no? Lo que pasa es que el sistema trata de beneficiar a aquella persona que realiza todos los actos que un verdadero propietario realiza para cuidar. ¿Y qué es lo que mayormente realizan? Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, solicitan un certificado de posesión a la municipalidad. Sí, claro, sigue a la titularidad de la municipalidad, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque si estamos, ahora, porque si ya estamos yendo a un ámbito tal vez de tema de prescripción de bienes del Estado, ¿no? Y ya hay un tema ya zanjado respecto a una ley en la cual establece la imprescriptibilidad de los bienes del Estado, sea de dominio público o sea de dominio privado. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso es lo que tengo. Entonces, en conclusión, lo que se puede ahora realizar una previsión adquisitiva solamente respecto de bienes privados del Estado, no. ¿Ok? Eso creo que Claro, ahí quedó bien sobre claro. todo definir. Otra cosa también importante que yo les recomiendo también a las personas, ¿no? Saber de que la propiedad tiene una naturaleza muy distinta a la posesión, ¿no? Prácticamente la propiedad la posesión, perdón, no es un derecho, ¿no? La posesión definitivamente es un hecho. La posesión, así como se gana, se pierde, ¿no? Y definitivamente cuando las personas queremos poseer propiedad que es del Estado, debemos de tener algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, como bien lo dijo usted, doctor, ¿no? Definitivamente no se puede poseer bienes de dominio público. Eso es un ilógico, ¿no? Es lo que nosotros los abogados y muchas personas han escuchado, de repente es un imposible jurídico. No se puede poseer bienes que están destinados a una finalidad pública, ¿no? Sin embargo, existen algunas normas las cuales han favorecido la posesión de las personas en áreas sobre bienes de dominio privado, ¿no? Sin embargo, la posesión viene a ser un hecho. No es que yo tenga el derecho de estar acá y por el derecho me pueda ausentar 1 año, 3 años y la posesión me sigue perteneciendo, ¿no? La posesión va de la mano con la vivencia, ¿no? Y si es que esta persona no viene ejerciendo actos de posesión, como nos mencionó la amiga que hizo el comentario, entonces la posesión, así como se gana,
se extingue, ¿no? Entonces, hay que tomar un poquito en cuenta esos temas, esos puntos para poder esclarecer un poco nuestro conocimiento y sobre todo determinar qué camino tomar. Sobre el tema, como bien lo decía usted, doctor, esos son los mecanismos que actualmente tenemos para poder defender nuestra propiedad que ya se encuentra inscrita, ¿no? Muchos de nosotros, y bien lo puso el caso del doctor, ¿no? Tenemos alguna propiedad o tenemos más de una propiedad y no podemos estar en dos sitios a la vez, ¿no? Y de repente se da estos casos en los predios que son extensos, en los predios que son rústicos. De repente si nos ilustra sobre esos casos, doctor, que ha pasado, ¿no? De repente de personas que han tenido sus predios y estos a su vez han sido ocupados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no? De una persona que utilizó estos vacíos legales, ¿no? Como el señor Orellana, ¿no? Y que llevó a cabo muchas inscripciones de manera irregular. ¿Qué nos pudiera de repente comentar sobre la experiencia, cómo más o menos se tratan estos temas? Claro, por ejemplo, ahora que lo menciona, y gracias por mencionarlo, por ejemplo, el caso de Orellana. ¿Por qué? Porque terminó perjudicando a varias familias, no solamente a los titulares registrados, sino familias enteras, ¿no? En las cuales los vieron despojados. Y esto mayormente se siguió por la vía de convenios arbitrales. Los árbitros figuran haber hecho notificaciones, figuran haber realizado todo un procedimiento, o a veces se encontraba coludido. Esto es que también se encontraba dentro del proceso, también a veces los árbitros se prestaban lamentablemente para estas situaciones. Y dentro de todo esto, por decirlo, de toda esta mafia, los registradores también los vieron sorprendidos. Los vieron sorprendidos porque al tener estos documentos que en realidad no tiene cómo corroborarse en los convenios arbitrales, los veían sorprendidos y pasaba la inscripción. Entonces termina estos titulares siendo despojados sin saberlo, lamentablemente sin saberlo, hasta que tengan una policía afuera y los despojan, ¿no? ¿No? Y definitivamente se culminaba todo el proceso y frente a un marco que no había detectado, un marco legal que no había detectado los vacíos que se usaron en este momento, ¿no? Así es, muy bien, y el tema es que poco a poco, lamentablemente, yo lo digo por la misma experiencia que he tenido, que a veces a veces los registradores tenían un documento en manos de un notario, un convenio notario, y no saber si este es verdadero. Entonces, por esa razón, ahora en la actualidad, felizmente por el tema del mecanismo de SIC, o sea, que las partes notariales sean virtuales, los notarios ahora, la mayoría de estos documentos lo realizan en comunicación notaría y registros, mientras debía decir, es un sistema de intermediación digital. Entonces hay una firma digital y por lo tanto cuando esto pasa al despacho del notario, se cuenta ya que realmente el documento no es falso, ¿no? Ya tenemos, el problema era respecto de esto, ¿no? Pero aún falta mejorar todas esas situaciones, porque no solamente, como le digo, es el tema del documento, de todos los clientes, sino también es el tema de la suplantación de identidad, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar, es el que no en todas las situaciones el biométrico funciona al 100%. Va a haber situaciones en las cuales no se va a poder verificar y la cual lo pueden primero sorprender al notario y también a registros de estas personas. Por lo tanto, es bueno recalcar nuevamente que se utilizan todos estos mecanismos, ¿no? Para proteger de nuestro pedo, o sea, el lugar donde vivimos, que tanto nos ha costado por bastante tiempo, ¿no? Y como bien dice el doctor Santillán, respecto no solamente de nosotros, sino respecto a nuestro legado, que tanto nos ha costado. Claro, definitivamente. Interesante el tema de la seguridad. También a los que están conectados, invitarles. La próxima semana vamos a tener también la entrevista con la arquitecta Paola Ávila, quien va a tocar el tema de las habilitaciones urbanas. También es un tema muy importante, y sobre todo techo propio, ¿no? Techo propio también es un tema que es de mucho interés, ¿no? Ahora, tocando ese tema, ¿no? Por ejemplo, del boom que hubo de la construcción, todo este tema de techo propio, las personas se han visto fortalecidas
y sobre todo preocupadas, ¿no? Por poder continuar, por poder avanzar en construir, ¿no? Y frente a ello, pues ya tienen sus casitas, y es mucha la preocupación que hay sobre que esto me va a pertenecer, sobre de repente quién me lo va a poder quitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Y valgan verdades y poniéndonos en todas las aristas, ¿no? En todos los matices, ¿no? Digamos que yo en estos momentos he pedido un crédito, ¿no? A un banco X, y este banco a su vez me ha dado un crédito hipotecario. Sin embargo, por esto del COVID, yo he caído en un incumplimiento, ¿no? Frente a ello. Entonces, a través de la alerta registral sería un mecanismo por el cual yo pudiera advertirme previamente de que el banco quisiera tomar mi casa, si el banco quisiera realizar algún tipo de acción legal para poder despojarme de mi bien inmueble. Claro, sí, así es. Si bien en la figura del tema de la registral es para el mecanismo, ¿no? De situaciones de falsificación de estas mafias, también es mecanismo de cosas más para saber si hay un documento en trámite, ¿no? Como bien lo dice el doctor Satillar respecto, por ejemplo, a un banco que tal vez nos quiera embargar, ¿no? Exacto. Nosotros tal vez hemos realizado, por ejemplo, ¿no? Lo que la mayoría realiza, ¿no? Para adquirir un bien, realiza un préstamo y en condición hipoteca la casa, ¿no? Que ha adquirido, ¿no? Entonces, en esa situación, también la letra registrada funciona para eso, para ver si hay posiblemente una situación de remate del bien o quieren adjudicar este bien para el banco realizarse ese cobro. Y cada uno ya está pendiente de toda esta situación, ¿no? Y aunado a eso también, el doctor Díaz, comentarle, ¿no? Una situación cuando no existía, también los notarios, que no solamente registro, sino también los notarios trataban de cómo antes se salvaba esta situación cuando no existía la letra registrada, ni la inmovilización, ni el tema de la oposición de estos trámites, ¿no? Y era, por ejemplo, ¿no? Por una situación, ¿no? Que mayormente se daba, ¿no? Y les pongo el caso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Alguien me suplantó, yo siendo propietario de un predio, alguien me suplantó mi identidad para que otorgue poder a alguien para que venda mi casa, ¿no? Yo voy a la notaría, y esto es un caso que me comentó un colega. Yo voy a la notaría y reclamo, ¿no? Le reclamo al notario cómo ha sido posible que otorgue si yo no soy esa persona, ¿no? Yo en ningún momento, y está inscrito, ¿no? Y el notario, como anteriormente no existía el tema de bloqueo, ni notación preventiva, del tema notarial, del tema de suplantación, antes que tenía que realizar el notario, hacer la denuncia ante el Poder Judicial. Esto podía tomar meses, y hasta que eso llegue a registros públicos, ¿no? La denuncia formal hasta ahí, Claro. ya el bien pasó a otra persona. Y se gana por ser registrado, ¿no? De buena fe, ¿no? Que ha confiado en el registro que ese era el titular. Pero ¿qué es lo que hacían a veces los notarios? Y era una práctica muy común. El notario, para salvar, ya hacemos algo bien práctico. Tú eres el bebero, ¿no? Ya, entonces firma esta escritura pública que está revocando. Y inmediatamente ese mismo día lo presentaban a registros y ya revocaban el poder. Entonces no pasó nada. ¿Se dan cuenta? O sea, eso era un mecanismo que trataban de realizar los notarios sin estas figuras que estamos viendo, ¿no? El tema de la antes registral, el tema de la inmovilización de partida, ¿no? Yo lo comento de manera de comentario porque que el sistema, o sea, si bien hay unas críticas respecto al sistema registral, el tema de la protección, pero no todo sistema es perfecto. Al igual que nosotros, no soy perfecto, el rector Santillán, todo lo que estamos oyentes, somos personas imperfectas, nadie es perfecto. Y por lo tanto, los sistemas que nosotros creamos también tienen esas imperfecciones. Entonces, por lo tanto, nos corresponde a nosotros mejorar. ¿Y cómo mejora? Con nuestros comportamientos, y ahí hago un llamado, que utilicen estos mecanismos para poder ayudarnos, y aquellos que nos están escuchando, también si tienen familiares, que lo difundan para que a nadie de esto les sea sorprendido
en estas circunstancias, ¿no? Y más aún en esta situación que estamos viendo, ¿no? Bien, claro, lo importante es en estos momentos, pues también hacer el uso de la tecnología, ¿no? Considerando de que posiblemente en muchas de las zonas del Ande, si bien es cierto, no hay un internet tan fluido como en las zonas de costa, pero por lo menos también ya está llegando, ¿no? Y también la masificación de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, hace generar como una especie de plataforma, ya hay un poco más de amicabilidad si es que utilizamos los sistemas, ¿no? Los aplicativos, la página web, para que las personas que estén un poco más lejos o que de repente no se encuentren en capital de provincia puedan realizar estos trámites, ¿no? Así es, eso es lo que se trata de buscar en todas estas situaciones. Y también como mencionarlo, ¿no? Que el tema del fraude inmobiliario, esto ya ha venido de data, no solamente en Perú, o sea, en otros países muchas veces se mencionan otros sistemas en la cual la protección es mejor, ¿no? O sea, esto ocurre en todos los países. Y hay que tener en cuenta que también desde los inicios del hombre, ha habido delincuencia, y delincuencia ha habido antes, hay ahora y habrá siempre, ¿no? Siempre habrán estas personas, y por lo tanto nos corresponde a nosotros realizar el cuidado necesario, tanto en tema de integridad, en tema de la integridad física, como en tema respecto de nuestros bienes, ¿no? Y respecto de nuestros derechos, que muy bien nos hemos ganado, ¿no? Como lo menciono. Y ahora, comentando eso, respecto solamente mencionarle el tema de esta ley 3313 para comentarlo a nuestros oyentes, el tema de la cancelación de los asientos registrales en vía administrativa, que cómo se realiza, por si acaso, el tema de la cancelación, solamente compete a los funcionarios que se han visto, que se hayan visto, o sea, hayan falseado sus documentos, o si no haya habido una suplantación de identidad. En este caso, por ejemplo, ¿quién puede ser? Puede ser el notario, puede ser el árbitro, puede ser un cónsul, y también puede ser el juez, ¿no? En cada uno de si a esos les presentan o tienen conocimiento, tienen la responsabilidad de inmediatamente comunicar a registro público respecto a eso y realizar este procedimiento, porque en cada uno ya hay responsabilidades en la cual no había, o sea, no existía norma, no existía una norma expresa que diga que te cuente con responsabilidad en caso de una inacción de estos funcionarios que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, si el notario no realiza la comunicación en el plazo establecido de acuerdo a la norma, que tiene una denuncia respecto a estos puntos, entonces el usuario puede realizar un reclamo ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios en la cual está inscrito su notario. Si es un cónsul, tendrá que realizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si es un árbitro, ante la Cámara de Comercio. Si es un juez, ante el órgano jurisdiccional inmediato superior. Y si es, en caso, un funcionario de la entidad del Estado tendrá que hacer ante su superior inmediato. Entonces, con todo esto, felizmente, ya se está tomando medidas y también tomar conciencia y tomar responsabilidad de todas estas situaciones, ¿no? Para que en sí no caiga en demora, ¿no? Genial. Doctor, y por ejemplo, ¿qué pasaría, como bien usted nos menciona, ¿no? De que en este caso, la 33.3 está dirigida para la oposición o para que presenten las autoridades, pero ¿qué pasaría si es que quien ha detectado, ¿no? El ilícito viene a ser una persona, no siendo una autoridad? ¿Cuál es el mecanismo? En ese caso, el mecanismo inmediato tiene que ser inmediatamente comunicar ante este caso el funcionario, sea notario, juez, ¿no? Comunicarle inmediatamente en su despacho, pues, que preferiblemente que es una carta notarial, ¿no? Que comunique que ha encontrado y adjuntar, ¿no? Toda la documentación. Asimismo, también esto comunicarlo a los registros, ¿no? A registros públicos,
y como lo mencioné en un inicio, cuál es el gran error de a veces incluso de nuestros mismos colegas y de los usuarios? Es que de frente esto lo manda a registro. No, lo inmediato es que esto lo comunican ante el funcionario en la cual se ha visto suspendido, sea notario, juez. Estas personas son las primeras que tienen que ser comunicadas, y luego, una vez que hayan sido comunicadas, esto, derivarlo al registro y decirles, ¿sabes qué? Por decirlo en cuestiones sencillas, yo ya comuniqué al funcionario respecto de este hecho, y ahí se me denuncia, ¿no? Entonces, para que estas entidades tomen las acciones pertinentes, ¿no? Ese sería el mecanismo. Genial. ¿Y qué pasaría si, bueno, no, Dios no quiera, pero exista una inacción por parte de estos funcionarios? ¿Qué acciones podría tomar el ciudadano común y corriente? Claro, en esta situación, de todas maneras, el registro realiza un oficio, o sea, cursa a estos funcionarios de todas maneras, solicitando una respuesta, ¿no? Que se realice las investigaciones pertinentes, ¿no? Y en caso de una inacción de estas personas, ya esto se puede ir a un ámbito incluso, se viene abajo el procedimiento de lo que es el tema de la cancelación, el tema de oposición, pero esto ya podría ir a un ámbito judicial, ¿no? Y ahí se podría ventilar todo, ¿no? ¿Por qué la inacción? Aunque también estos funcionarios también saben, no ha sido muy común esto, no ha sido muy común hasta donde tengo conocimiento respecto a la inacción, porque saben respecto a la responsabilidad en la cual cuentan en caso que no cumpla con el plazo establecido para comunicarnos y que se pronuncie, ¿no? Si realmente el documento que está inscrito es falso, si el documento que está en trámite es falso, o si han sido sorprendidos respecto a una suplantación de identidad, ¿no? Genial, genial. Bueno, nos queda claro que definitivamente el camino que debemos de seguir, ¿no? Si es que encontramos este tipo de observaciones, ir inmediatamente al notario, nos queda claro, ¿no? Interesante, estos son los mecanismos que nosotros tenemos actualmente, ¿no? ¿Tenemos algún otro mecanismo más, doctor, para poder cerrar la idea? ¿O cómo es que o cómo es que se aplican estos bajo toda la normatividad o toda la experiencia que se pueda tener? Claro, el otro mecanismo, hay uno que junto que viene junto con la 3313, es el tema de la anotación preventiva, que lo realice el notario en cuanto haya tenido también comunicación, o sea, solicita registro que realice una anotación preventiva respecto a un documento falso, ¿no? Respecto a un documento falso de un asiento ya inscrito. Entonces, y ese tiene un plazo de un año, esa anotación preventiva. Y en ese interín ya se puede ventilar en vía judicial o realizar otro trámite, si es posible, para esta asiento, llamarlo como tal o como lo menciona la norma, sea cancelado, ¿no? Entonces, ese sería más o menos para tomar todo, redondear toda la idea, ¿no? Claro. Ese sería el otro mecanismo, la anotación preventiva, ¿no? De un Claro, año. notarial, claro. ¿Y este plazo es perentorio o podría ampliarse según las circunstancias? Buena pregunta. En esta situación, respecto a la norma, vence de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? No hay tema para prórroga. No es posible. Claro, la ley tendría que decirlo, pero en este caso la norma es bien clara. Cosa más, tiene un plazo de vigencia de un año y vence de pleno derecho. Así es. Genial, genial, genial. Yo creo que quedó claro, nos están haciendo preguntas de saneamiento de predios rurales, ¿no? Yo creo que eso en las próximas vamos a programar definitivamente, hay bastantes preguntas en torno a saneamiento de predios rurales, pero bueno, este no es el tema, pero yo considero que en las próximas entrevistas vamos a traer a un especialista también para que pudiera absolver estas preguntas que son de corte rural, ¿no? De saneamiento, básicamente no son de registro, son de saneamiento rural, para poder absolverles a todos ustedes. Así también, ¿no? Manifestarles nuevamente que el próximo sábado vamos a contar con la participación de la arquitecta Paola Ávila, quien tiene bastante experiencia también en saneamiento, es una experta. También ella va a tomar el tema de habilitaciones y sobre todo lo que mucha gente pregunta, su preocupación
cómo es que estas habilitaciones y sobre todo el tema de techo propio. ¿Sí? Nosotros agradecerle, doctor, de repente quisiera poder displayar un poco más alguna duda, alguna inquietud que desea desarrollar una idea. Estamos acá para escucharlo, sobre todo. No, claro, aprovechar más bien acá, invitarlos que hay un curso respecto a el tema de lo que es el tema de inmatriculación, hay seguro inmatriculación de predios rurales y urbanos que por mi empresa va a ser desarrollado y invitarlos en todo caso para esa sesión en caso que tengan una consulta a través de saneamiento rural que están haciendo ahora nuestros oyentes, ¿no? Y más que todo, terminar con una frase, ¿no? Que el tema del desconocimiento, ¿no? Es como una noche, o sea, sin estrellas, sin una luna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar en cuenta y hay que tomar conciencia respecto de todos estos mecanismos para no ser sorprendidos, ¿no? No ser sorprendidos y alentarnos, ¿no? Y agradecer nuevamente al Grupo Indesa respecto de este pequeño espacio para que se pueda manejar y combatir, ¿no? Porque con el conocimiento y compartir esto, estamos combatiendo este tipo de fraudes inmobiliarios o estafas inmobiliarias, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Indesa es un instituto que estamos nosotros tratando de formar saneadores, ¿no? Y sobre todo que la formación, ¿no? Y lo que se busca no es solo que sea una formación para cursos, para diplomados, ¿no? Sino también estamos tocando temas gratuitos, ¿no? Y sobre todo para poder llegar a más personas, porque definitivamente esta información es útil y necesaria. A los amigos que están en estos momentos conectados, yo sí les agradecería, por favor, compartir, poder darle un mayor realce a esta actividad que nosotros venimos a realizar para ustedes, ¿no? Y sobre todo de manera gratuita. ¿Para qué? Para que esta idea se pueda replicar. No definitivamente toda la información tiene que tener un costo, ¿no? Ahora, actualmente, con las redes sociales, con la información que se tiene en Internet, podemos recurrir a estas herramientas, ¿no? Para poder nosotros tratar de democratizar la información, el conocimiento y sobre todo absolver las consultas, ¿no? Hay muchas personas que tienen en estos momentos, me imagino, muchas dudas, muchas, como todas, ¿no? Sin embargo, como no está de repente un poco ligado a las redes o de repente no le han pasado el enlace, no tiene la oportunidad de hacer una pregunta, que se han visto afectado. Me sentí afectado porque mi predio lo tengo mucho tiempo y sin saber ya le pertenecía a otra persona, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos preocupa, ¿no? Nos preocupa como instituto y sobre todo hacerles llegar a ustedes dicho conocimiento, ¿no? De que, como bien lo dijo el doctor, ¿no? El conocimiento es importante porque nos va a permitir ahondar y sobre todo manejar, de administrar de manera eficiente la información, ¿no? Y saber de que de repente muchos de los problemas en los cuales nosotros estamos metidos, ¿no? Que de repente tenemos cierta responsabilidad o queremos garantizar o queremos adelantarnos a la existencia de un problema, lo podemos solucionar. De verdad, doctor, muy agradecido por su visita. Ha sido una experiencia y sobre todo un conocimiento que de repente mucho se dice, mucho está en el internet, pero nadie se atreve o de repente nadie se sienta y nos explica claramente cuáles son cada uno de los pasos, qué es lo que debemos hacer. Usted sabe que a veces los textos nos dicen mucho, pero a la vez cuando tenemos dudas no tenemos a nadie a quien consultar, ¿no? Y ese es el espacio que tenemos acá, ¿no? Que de repente este texto me resultó un poco confuso. Bueno, le pregunto al especialista y lo tenemos acá al doctor José Luis Chuquihuanga. Entonces, en ese sentido, le agradecemos a usted el tiempo que se ha tomado, ¿no? Para poder estar acá. Le hemos quitado una hora de su tiempo, de su sábado, considerando que los domingos también prácticamente no se puede hacer mucho. Le agradecemos bastante su participación y sobre todo esa predisposición que tiene para poder compartir lo que usted sabe, ¿no? Con todas las personas que están en estos momentos conectados.
No, más bien, muchas gracias a ustedes y espero que cosa más que haya sido de utilidad y reitero eso, ¿no? Que el conocimiento de todo eso, y como dice muy bien el doctor Santillán, aún así nosotros no tengamos, ¿no? Las herramientas a la mano o alguien que usar, estos son los espacios en los cuales es el momento, ¿no? Es el momento en el cual uno puede compartir, ¿no? Y para eso estamos también los seres humanos, ¿no? Para compartir entre todas, general, por ejemplo, yo no soy especialista quizás en lo que es en tema de medicina, ¿no? En una circunstancia, y hay también mecanismos, ¿no? Y este es el mecanismo para lo que es el tema de saneamiento de precios, este es el ámbito en el cual uno puede sentirse en la confianza y el momento oportuno para realizar todas sus dudas y todas sus inquietudes, ¿no? Y que esto es más bien que todo del día a día, ¿no? En la cual nosotros